Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues nos encontramos en el Simposio Internacional Filosofía y Educación que se está realizando aquí en el bello municipio de Tonatico, en el Estado de México. Y como ustedes me han venido siguiendo, les estoy compartiendo toda esa serie de conferencias y de ponencias realizadas en el Centro de Maestros de Tonatico, pero también en el Centro Cultural Tonatío. Los invito como siempre para que se suscriban a este canal, soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y los compartan con sus amigos, con sus conocidos. Momento de escuchar al doctor Juan José Abud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su título de trabajo es Hacia una pedagogía convocante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un agradecimiento a Gregorio y a Gladys por la invitación, a Juan Ladino por su hospitalidad y a todos los organizadores que han hecho nuestra estancia aquí feliz. Esta ponencia, esto que les quiero decir, forma parte de un proyecto filosófico más amplio que he titulado La razón convocante, y que tiene que ver con una racionalidad que incorpora, por un lado, los descubrimientos del psicoanálisis, de esta razón que ya no puede ser soberana ni transparente a sí misma, sino que se problematiza, que es solamente la punta del iceberg de este consciente, y que considera que efectivamente hay debajo, en las profundidades humanas, toda una serie de conocimientos que no sabemos que conocemos, pero que nos determina, a la vez que incorpora también los descubrimientos de la teoría decolonial y de la interculturalidad. Lo que voy a hacer es precisamente una analogía de estas tres profesiones: del líder y militante político, del organizador, del psicoanalista y del maestro en el aula. Maestro, tanto en inglés master como en francés todavía más claro maître, tiene la doble significación tanto de maestro como de amo, y es precisamente esta figura del amo la que tenemos que rescatar en nuestra propia crisis de educación, del modelo educativo en este capitalismo tardío que podemos llamar neoliberal o posmoderno o modernidad tardía, modernidad líquida. Hay muchos nombres. Se trata del capitalismo en la coyuntura de la Cuarta Guerra Mundial. Los zapatistas, Wallerstein, quien acaba de fallecer hace poquito, la semana pasada, sirva esto de condolencia y homenaje, consideran, yo también, que estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Tenemos la primera de 1914 a 1918, la guerra imperialista por excelencia de las potencias europeas luchando por la expansión capitalista en las colonias. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, que en buena medida es una repetición de la primera, Alemania pidiendo su revancha y teniendo que ser vencido dos veces para que no parezca un simple capricho de la historia, sino una necesidad. Ocurrió con Napoleón, parece que está ocurriendo con el PRI, esperemos que por lo mismo no tengan una tercera vez. La Tercera Guerra Mundial, la mal llamada Guerra Fría, habría que preguntarles a los vietnamitas, a los guatemaltecos, si lo vivieron tan frío. Y esta guerra mundial del imperio capitalista ya unificado en bloque, donde es imposible ya que haya guerras imperialistas como la primera y la segunda, en contra de todos aquellos que disentimos de esta forma de organizar a la humanidad. Y es hasta esta Cuarta Guerra Mundial, hasta nuestra contemporaneidad, que el propio sistema pudo elaborar un modelo educativo, después de mucho equivocarse, un modelo educativo que tenga que ver con
cuestiones técnicas y poco, más bien nada que ver con la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría trae deseos de emancipación, de libertad, y es precisamente lo que trata de conjurar este sistema. En las anteriores etapas del Capital, las rebeliones se dieron sobre todo en la fábrica, en el campo y en las escuelas, y por eso el neoliberalismo tiene una avanzada a estas tres instituciones. Acabar con el modelo fábrica, dispersar por todos lados vía las nuevas tecnologías el trabajo, de tal modo que no estén encerrados en un solo lugar, acabar con el campo, desterritorializar, expulsar a los campesinos que tradicionalmente estaban atados al terruño, para empezar con el modelo fabril de la agricultura. En México lo traen muy fuertemente Bachoco y Pilgrim's Pride, entre otras empresas, y también terminar con la escuela. Una escuela que ya no sea enseñar la sabiduría, sino simplemente lograr formar, producir una fuerza de trabajo que sea técnicamente capacitada, pero que otras habilidades como el lenguaje, el pensamiento, estén atrofiadas precisamente para no poder retar o disentir contra este propio sistema. Esto tiene que ver con la idea del hombre del capitalismo, en el que la escuela pública genera desconfianza, ocupa buena parte del presupuesto, no sigue la lógica del mercado. Muchísimos de las cuestiones que enseñamos, en realidad todo el conocer puro de la ciencia, del arte, son campos de acción que siguen su propia lógica, buscando la verdad, buscando la belleza, en política la justicia, etcétera. Y por otro lado, además, se encuentra con toda una serie de trabajadores de la educación, de profesionales que son muy numerosos y además están bien organizados. Por eso es que los gobiernos neoliberales tienen una guerra declarada hacia la educación y los maestros. Lo dejo hasta aquí porque los pasados 6 años en el gobierno de PN fue precisamente lo que vivimos, una guerra frontal y descarada por desmembrar a los miembros de los sindicatos y de los cuerpos docentes. Entonces se trata de construir personas que solamente sean valiosas para las empresas, que todos seamos empresarios. Además somos estos empresarios del yo, que invertimos, que gastamos, que acumulamos y desarrollamos capital, y que hacemos precisamente apuestas como inversionistas, ¿no? La visión del neoliberal es: bueno, pues te quejas porque te fue mal, pues hiciste malas inversiones, estudiaste filosofía o pedagogía. Así es la vida, por eso pasan así las cosas. Y entonces se trata de un individualismo radical basado en el consumismo, en que la realización personal consiste solamente en comprar cada vez más gadgets, los juguetitos de los que hablaba ayer la doctora Aguilar, y que tiene fuertes consecuencias. Ya no vivimos en la época victoriana de represión, en la que el deber, el superyo, este policía interno que decían, que nombraban en la ponencia pasada, ya no actúa prohibiendo, sino al contrario, el superyo ahora lanza el reto del gozo. Su voz es la de goza, y lo que sufrimos es precisamente por no poder gozar al ritmo del que la propia publicidad, que la civilización, muy entre comillas, nos impone. Entonces no se trata de lo que estamos hablando aquí, de reivindicar la figura del maestro, es porque precisamente es aquel, tanto el líder político como el profesor, como el psicoanalista, el que puede lograr una distancia entre ese goce y más bien tener la disciplina para dejarlo de lado, para no entrar en este torbellino consumista del capital, y
poder producir identidades alternas, y además poder orientarnos en cuanto a lo cognitivo. Dice Alain Badiou que vivimos en un mundo inmundo porque no hay ningún mapa cognitivo claro en esta civilización capitalista, donde lo único claro es que ser ambicioso es lo bueno, lo que conviene, pero esta propia ambición cambia el mundo constantemente. El capitalismo actual es el sistema de la revolución permanente, y por lo mismo esta angustia, este estrés, esta desazón que sentimos cotidianamente, sobre todo en la ciudad, este mundo de la velocidad, del cada vez más rápido, del producir cada vez más pronto y vender cada vez más. Y por lo tanto este mundo aboga por el declive del amo o del maestro. No, hoy en día se enmascara esta figura del amo. No hay, a pesar del fuerte patriarcalismo en que vivimos, la figura del hombre está en declive, sobre todo con su contraparte, la figura del padre. Entonces no hay nadie que se haga responsable de la dirección, y quienes lo hacen de modo ambiguo. Supuestamente ellos no son los líderes, no son los amos, sino que se basan en el saber o en el capital o en la administración, en instancias ajenas, precisamente para evadir su propia responsabilidad, y simplemente para que nos adaptemos a esta marea de cambio que forma estos yos proteicos, narcisistas, del capitalismo tardío. En este sentido, vivimos en una sociedad infantilizada, pero infantilizada también este niño del que no se habló ayer, que no es nada más lo rosa, del preguntar y las actividades, no, del niño perverso, polimorfo y narcisista primario, es decir, el niño que considera que todo se le debe y que todo el mundo está para servirle, y que no madura. En este sentido, creo que la educación tiene que ir permitiendo la maduración de los seres humanos, en el sentido que decía Freud, que una vez que tenemos pareja y tenemos hijos, nos vamos descentrando de nosotros mismos para actuar a los demás, para actuar hacia los demás, y que no es un proceso que sea natural, que precisamente necesita maestros que vayan disciplinándonos para salir de la Matrix y además mirar hacia nosotros mismos y encontrar nuevas opciones que al final de la ponencia voy a identificar como la verdad. Entonces, este mundo infantilizado, en donde supuestamente damos rienda suelta a nuestros deseos a partir de la libre elección, se trata de la tiranía más fuerte que podamos vivir, de la opresión más sofisticada que estamos viviendo, precisamente porque no hay una opresión externa de manera clara, y los chantajes estos chantajes de supuesta libertad parece que abonan precisamente por nuestra libre elección. Un ejemplo de Zizek, que habla del papá tradicional y del papá posmoderno, que el papá tradicional dice: es domingo y te metes a la camioneta, vamos a casa de tu abuelita. No, pero aquí hay partido que yo no quiero, te metes a la camioneta. Y el papá posmoderno es: bueno, si quieres no vayas, está bien, tú puedes elegir, pero tu abuelita te quiere mucho, ¿cómo la vas a dejar esperando y con la comida? Cualquiera que no sea un idiota, y los niños no son ningunos idiotas, sabe que el segundo imperativo es mucho más fuerte que el primero, porque no solo te obliga a ir, te obliga a que quieras a la abuelita. Y ese es precisamente el chantaje autoritario que nosotros vivimos. No solo nos obligan a hacer lo que quieren empresarios, gobernantes, etcétera, sino que además tenemos que amar aquello que quieren. Entonces, perdemos esta libertad interna. Esto es además importantísimo, no sé si sepan de los debates del Obamacare que se dieron tanto con Obama como con Trump, que decían que es mejor que los servicios de salud quedaran privados.
en aras de la libertad de elección, lo cual eso es un absurdo, porque mientras estamos buscando qué seguro conviene, cuál me va a transar menos, qué puedo pagar, en realidad estamos perdiendo libertad para hacer las cosas que realmente queremos, estar con la familia, escribir poesía, leer filosofía, etcétera. Pero es precisamente aquí donde entra el verdadero maestro, el líder político o el psicoanalista, ya que nos va a mostrar que más bien parecemos estas ratas en el laberinto burocrático de Kafka, que deambulamos ignorando que nuestros movimientos están controlados. Y entonces el maestro sirve para romper este círculo vicioso como individuos aislados, que creemos que actuamos libremente mientras más nos esclavizan por medio del sistema, y así nos despiertan de este sueño traumático de falta de libertad, zarandeados por la figura del maestro. Es decir, salir de la Matrix, de la caverna de Platón, es muy doloroso. No se puede espontáneamente, no podemos solos, necesitamos el ejemplo de alguien que haya podido lograr esa capacidad de liberación. Entonces, ¿cómo tiene que ser este maestro? Por un lado, apostarle a todo lo nuevo. También dice Badiou, que lo he citado, que más vale un desastre que un desierto. Entonces, más vale equivocarse en la emancipación y más vale equivocarse con proyectos de liberación que tener razón en el neoliberalismo. Eso creo que debe ser muy importante en estos momentos en que las opciones de izquierda pareciera que están fallando, pero bueno, corresponde a nosotros corregir el rumbo y no que el rumbo se vaya precisamente hacia el neoliberalismo. En este sentido, primero hay que conservar la calma. Muy importante. Es mejor no hacer nada que contribuir a la invención de maneras formales que hacen visible lo que el imperio reconoce como existente. Hay que sustraernos de todo aquello a lo que el imperio, el sistema dominante, le da voz. Hay que hacer oídos sordos a ello y no actuar. Tenemos que lograr una sustracción de la del poder, que de tal modo que todos estos que están arriba, como en las caricaturas antiguas que iban caminando sobre el precipicio y hasta que volteaban hacia abajo ya caían, que se den cuenta que no los apoyamos, que no estamos con ellos, que ya vivimos de manera diferente y que por lo tanto no tienen suelo donde sostener su opresión y que simplemente caigan. Es en este sentido que el maestro representa una verdadera división. No se trata de lo rosa de actuar, sino precisamente colocar la línea de demarcación entre aquellos que quieren seguir arrastrándose dentro de los antiguos parámetros y aquellos que son conscientes que hace falta un cambio. Es en este sentido como el maestro hace un corte y elige los que van a seguir y a la vez determina al enemigo. Se trata del mismo momento de soberano de elección de Carl Schmitt. Y además se trata de seguir la regla freudiana de la transferencia. La transferencia es que el analizante considera al psicoanalista como objeto digno de amor y por eso empieza la confianza para hablar, y a partir de ella se puede lograr que los individuos vayan más allá de sí mismo, el romper la pasividad que la política representativa del capital parlamentarismo nos somete y convertirnos así en agentes de cambio. En este sentido, la figura del maestro es literalmente una jalada. No sé si recuerden los cuentos del barón Munchausen, una especie de Batman del siglo XIX que queda atrapado en un pantano junto con todo su caballo y que se libera a él y a su corcel jalándose de los propios pelos. Pues el maestro es precisamente aquel que comete esta jalada y obliga al alumno, al psicoanalizante, al militante político a ir más allá de sí mismo, por medio de esta jalada, arrancándose la máscara, que es la identidad que el propio poder le ha conferido. Por eso el primer
campo de batalla revolucionario es nuestra propia subjetividad y tratar de extirpar todo aquello que el poder nos ha dado como identidad y que es todo el relato al que queremos formar parte. Por eso se trata de llegar a una subjetividad irónica que no se toma en serio ni cree lo que los demás dicen que somos. De este modo se puede superar al animal humano, cuya espontaneidad es simplemente el hedonismo consumista normal. Lo que vemos en las aulas, en vez de preferir las matemáticas, la literatura, pues es precisamente el seguir gozando, este gozo que nos sigue ya a cualquier lado gracias a los gadgets precisamente, y no la disciplina del aprender de que hay otro mundo que tiene placeres más intensos, pero que se consigue a través del esfuerzo y a través de la disciplina. En este sentido, el maestro también es un sujeto supuesto saber, alguien que tiene que estar investido con el aura del conocimiento, pero que está opuesto al jefe del fascismo porque no da órdenes, sino que precisamente como sabe que todos son espejismos en esta caverna Matrix, sabe que su figura es una impostura, y lo único que hace es devolver ese amor como espejo para lograr la trascendencia, la superación del alumno. Y en última instancia, el mensaje que tiene que estar lanzando continuamente es esta consigna maoísta de: está bien rebelarse, estamos en lo correcto cuando nos rebelamos. Entonces, por eso, un auténtico maestro no es un agente de prohibición. Sus palabras no deben de ser no es así, no es posible, debes, etcétera, sino debe ser el puedes. El maestro siempre debe ser tú puedes, tienes que seguir adelante, puedes que precisamente hacer lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Aquello que está prohibido desde las coordenadas de la situación presente, actuar más allá del capitalismo y la democracia liberal como marco definitivo de nuestras vidas. Entonces, este maestro es un mediador destinado a desaparecer, que devuelve al alumno a sí mismo, es una autoridad que tiene caducidad. Como dice Nietzsche, se paga mal al maestro si se permanece siempre discípulo. Un buen maestro lo que quiere es desaparecer y que después brille el alumno. En este sentido, se trata de una autoridad provisional, como era para Marx la figura del partido. Si bien tiene muchos problemas, ya decía Bakunin que la idea de que unos tomen el poder para después dejarlo es tan ridícula que le parece raro que alguien tan inteligente como Marx la haya proferido. Es algo muy frágil, pero es a lo que le podemos apostar, precisamente a esta figura evanescente del que sirve como ejemplo y desaparece para que el alumno pueda brillar. En este sentido, el maestro es necesario porque no podemos acceder inmediatamente a nuestra libertad de manera directa, sino que nos tienen que empujar desde fuera. Nos encontramos con la paradoja de que cuanto más vivimos como individuos libres, sin amos, menos libres somos. En realidad estamos atrapados en el marco de posibilidades existentes. Tiene que aparecer un maestro que nos empuje a alcanzar la verdadera libertad. ¿Y cuál es la verdadera libertad? Acabar con el miedo. Ya decía Hegel que la esclavitud, el estado de servidumbre, proviene de esta lucha entre dos autoconciencias, en la que una dice, no, ya, ahí muere, ya no quiero seguir peleando más, me enrolo a tus propios deseos como amo, y precisamente el maestro tiene que dar el ejemplo de que es mejor morir que estar esclavizado. Y entonces el maestro más bien es, no tengas miedo, yo lo voy a hacer no porque te dé miedo, sino que lo voy a hacer gracias al amor que te tengo. En este sentido, el maestro nos enseña en acto y nos libera haciéndolo lo que nos da miedo hacer. No se trata de obligar, sino simplemente hacerlo. En este sentido, ya para
Para concluir, se trata de una educación dialógica en el que el maestro aparece como coordinador del diálogo, pero el problema del diálogo así a rajatabla y el decir todos están incluidos, pareciera que no hay verdad, sino que todos tienen el mismo derecho a la palabra, un ilusorio del mismo derecho a la palabra, y entonces creo que es importante rehacer, reconstruir, recrear el concepto de verdad que no tenga nada que ver con esta noción de correspondencia y que tenga que ver con la solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos alcanzando en un diálogo la verdad cuando estamos logrando que interlocutores que tienen prohibido el acceso a la palabra puedan proferir su voz. En este sentido, para México, creo que es un buen estándar para medir, por ejemplo, las posibilidades de la cuarta transformación, qué tanto ha alcanzado la mujer indígena su voz, puede hablar, o qué tanto seguimos oyendo los discursos de los mismos empresarios y los mismos gobernantes de siempre. Por eso diálogo y verdad van de la mano, porque la verdad implica conocer lo que no conocíamos antes, como decía Mao también, y eso implica oír la palabra que el propio sistema prohíbe que se escucha. De este modo podemos descubrir nuevas posibilidades. Muchas gracias. Agradecemos la intervención tan interesante del doctor Juan José Abud. Pues nosotros continuamos aquí en este simposio internacional. Esto ha sido todo por esta ocasión y nosotros nos vemos hasta el próximo video.